Vamos a presentar a la siguiente plática. Tenemos el gusto de presentar al doctor José Antonio Magaña Serrano. El doctor Magaña es especialista en cardiología, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y tiene alta especialidad en insuficiencia cardíaca de la Universidad de Zurich. El tema que nos presenta el doctor a continuación es insuficiencia cardíaca. ¿Es posible cambiar el pronóstico de estos pacientes? Muchas gracias. Un aplauso, por favor, al doctor. Muy buenos días. La verdad, para mí es un privilegio estar con ustedes. Es un privilegio triple porque primero estamos donde empieza la patria. Ayer que llegaba, bueno, hoy en la madrugada que llegaba al aeropuerto, me encanta ver ese letrero siempre que dice kilómetro 1, ¿no? Donde empieza la patria, siempre tiene uno como un sentimiento muy especial. Segundo, porque estamos en un lugar emblemático, como bien dijo mi buen amigo Sergio, dentro de Tijuana. La vida cultural en Tijuana, la vida académica es vibrante siempre. Y tercero, porque escuchar al doctor Chávez siempre con esa claridad en los conceptos, con esa sencillez con la que transmite el conocimiento, pues innegablemente nos invita a poder estar a la par. Y bien lo decía Sergio, la insuficiencia cardíaca pues se ha convertido en una gran preocupación de la medicina cardiovascular, en virtud de que es el común denominador de todas las enfermedades que afectan directa o indirectamente al corazón. De hecho, el evitar la insuficiencia cardíaca es la razón de ser de la cardiología. Cuando nosotros atendemos a un paciente con infarto, lo que queremos hacer es salvarle la vida, pero evitar también el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Cuando detectamos a un niño con cardiopatía congénita y arreglamos esa cardiopatía, estamos evitando la insuficiencia cardíaca. Cuando tratamos a un paciente con hipertensión, estamos evitando, dentro de otros desenlaces, el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Incluso cuando tratamos a un paciente con diabetes, estamos de alguna manera también evitando el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces, hoy, el primero de los conceptos que quisiera abordar es que no necesitamos ser cardiólogos para hablar de tratar al paciente con insuficiencia cardíaca en cuanto a la prevención o el manejo de la misma. Y curiosamente, los que nos dedicamos a la falla cardíaca, pues somos un poco, y Sergio no me lo dejará mentir, somos un poco internistas frustrados, porque si hay una subespecialidad dentro de la cardiología que nos acerca a la medicina interna, es la insuficiencia cardíaca. El paciente con insuficiencia cardíaca es un enfermo habitualmente comórbido, que además tiene diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, y tenemos que verlo como ustedes, como médicos internistas, acostumbran ver a los pacientes, de manera integral. Y vamos a tratar en los siguientes 28 minutos de responder a una pregunta a través de un ejemplo, y es: ¿podemos cambiar el pronóstico de los pacientes? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos hoy día. Miren ustedes, estos son mis conflictos potenciales de interés. ¿Y qué podemos decir? En la relación médico-paciente, hoy tenemos que cambiar paradigmas. El Magíster Dixit, que en alguna ocasión aprendimos, en donde el médico tenía toda la verdad absoluta sobre el paciente, los objetivos terapéuticos, pues esto ha quedado un poquito en la historia. Hoy tenemos que empatizar con los enfermos. El año pasado publicamos este estudio, que fue no otra cosa más que una encuesta llevada a cabo a más de 600 pacientes y médicos con insuficiencia cardíaca, los pacientes y médicos que nos dedicamos a tratar a los enfermos con insuficiencia cardíaca, y esto en varios países del mundo. Y les preguntamos: tú que tienes insuficiencia cardíaca, tú que ves al paciente con falla cardíaca, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál en una agenda de pendientes serían aquellas situaciones que quisieras arreglar, de la más importante a la menos importante? Y fíjense que tanto pacientes como médicos, todos dijimos: quiero vivir más, porque nos gusta vivir, ¿no? Porque realmente la vida está muy padre. A lo mejor a los 100 años ya no tanto, pero ahora mismo, los chamacos de 53, 55 años, ¿no, Sergio? Pues nos encanta vivir, entonces queremos estirar la liga un poco más. Pero mientras que nosotros como médicos en la segunda prioridad dijimos de manera unívoca evitar hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque
Las hospitalizaciones reflejan un evento de empeoramiento de la falla cardíaca crónica, porque son altamente costosas, porque marcan un antes y un después dentro de la historia natural de la enfermedad, porque de alguna manera son indiscutiblemente un desenlace primario de todos los ensayos clínicos contemporáneos. El paciente, fíjense que fue su última prioridad. Entonces, pues el paciente dice, bueno, te evito la hospitalización, no le importaba tanto. La segunda prioridad del paciente era sentirse mejor en el día a día, conjugar todos los verbos. Y entonces, ¿cómo interpretamos esto? Pues que tenemos que empatizar con los pacientes y que tenemos que tener herramientas terapéuticas que sí nos modifiquen el pronóstico de vida, que nos modifiquen la historia natural de la enfermedad y su progresión, pero que a la vez hagan que el paciente se sienta bien, porque en enfermedades crónicas, si el paciente no se siente bien, abandona el tratamiento rápidamente. La adherencia y la persistencia, que son fundamentales para el buen logro de los objetivos terapéuticos, se van a un lado. Y debemos reconocer que no todos los fármacos que tenemos para el manejo de la insuficiencia cardíaca, si bien pueden modificar positivamente la historia de la enfermedad, no necesariamente hacen que se sientan bien los pacientes, al menos en el corto plazo. Tardaremos un buen rato para que el paciente se sienta mejor. Entonces tenemos que empatizar en eso. Y es por eso que hoy en nuestro país todavía fármacos antiguos, como lo es la digital, como los diuréticos, se usan mucho porque si bien no modifican positivamente la historia natural de la enfermedad, en cortito hacen que el paciente se sienta bien. Entonces tenemos que romper ese paradigma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues recordar la evidencia. Y creo que en los últimos 14 años ha habido 4 momentos muy especiales dentro del manejo farmacológico de la insuficiencia cardíaca, al menos dentro de la que es mucho más visible, que es la falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, que todo el mundo conocemos. ¿Y por qué hablo del manejo farmacológico? Porque el manejo farmacológico lo podemos dar todo el mundo, desde el médico de primer contacto, los cardiólogos, pero también los especialistas no cardiólogos. Es la base, junto con las medidas no farmacológicas de nutrición, actividad física, la base del tratamiento. No más del 20% de los pacientes con falla cardíaca son susceptibles a un dispositivo de alta energía. Ese sí lo ponemos nosotros en conjunto con los electrofisiólogos. Y aún en países con una alta tasa de trasplante de corazón, como los vecinos del norte, aquí pegadito en Estados Unidos, que hacen cerca de 2.500 trasplantes por año y tienen 6.6 millones de afectados, pues fíjense, para que se haga un trasplante, pues se tienen que ver que es el 0.04% de la población afectada. O sea, el trasplante se hace en menos del 1% de los pacientes afectados. Pero todos tienen que tener tratamiento farmacológico. Por eso es que debemos conocer muy bien cuáles son las alternativas que tenemos en nuestra disposición. Entonces, 2010 el estudio SHIFT rescató el concepto del control de la frecuencia cardíaca para poder mejorar el pronóstico de los pacientes. Cuando no se controlaba esta solamente con betabloqueantes, pues agregamos ivabradina. En 2011 Bertrand Pitt nos dijo no hay que tardarse porque el uso de la triple terapia de control neuroendocrino con antagonistas del renin-angiotensina, con betabloqueantes y el tercer punto con antialdosterónicos debía considerarse desde inicios de la enfermedad. En 2014, y hoy estamos cumpliendo 10 años de un estudio paradigmático, como su nombre lo señala, Paradigm Heart Failure, demostró que era posible desbancar al rey, en donde el sacubitril valsartán, el representante de una nueva clase terapéutica para ese momento, los ARNIs, fue superior a el enalaprilo, y entonces fue el primer y único estudio hasta el momento en donde ya no una estrategia add-on del manejo de base, sino en contra de o en comparación del tratamiento estándar, fue superior. Pero fue en el 2019 donde coronamos y pusimos la cereza del pastel con la publicación de este estudio, que fue indiscutiblemente el highlight del Congreso Europeo de Cardiología en París, y fue el estudio de APA Heart Failure. ¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que llegamos al estudio de APA Heart Failure? ¿Y cómo es que cuando nosotros analizamos el curso del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, contestamos a esa pregunta de si podemos mejorar el pronóstico con esta obra cuádruple terapia, pues de esta forma? Y antes de empezar, quiero señalarles que
si bien hoy hay 4 medicamentos, 4 clases farmacológicas para modificar el pronóstico, en la vida real menos del 50% de los pacientes reciben la terapia en forma adecuada. Cuando tenemos programas de insuficiencia cardíaca, y hablo de programas, no tanto de clínicas de insuficiencia cardíaca, hablo de programas, simplemente de estructurar nuestro curso, nuestra actividad cotidiana, pues podemos mejorar esto. Vean ustedes, por ejemplo, comparado con el estudio CHAMP, un estudio norteamericano de vida real, conducido por Stephen Greene, en donde menos del 50% de los pacientes tenían los 3 medicamentos en ese momento sugeridos para el manejo de la falla cardíaca, todavía no estaban involucrados los SGLT2, pues hoy en nuestra población, en nuestra realidad, podemos aspirar a que más del 90% de los casos tengan los medicamentos modificadores de la enfermedad, es decir, un antagonista del renin-angiotensina, un beta-bloqueante, un antialdosterónico y un SGLT2. Esto lo hemos demostrado en nuestro programa con más de 1.500 pacientes tratados. Y dentro de estos debemos señalar al ISGLT2 como un fármaco extraordinariamente amigable, pero a pesar de que es el más, dentro de los medicamentos para el manejo de la falla cardíaca, más amigable, vean cómo cuando nos llega un paciente, por ejemplo, de un segundo nivel a nuestra clínica de falla cardíaca, menos del 40% tienen un ISGLT2. Cuando nosotros lo optimizamos a ese paciente, pues hoy por hoy 98% ya tienen el medicamento. ¿Y por qué nos interesa tanto que tengan estos medicamentos? Bueno, si tuviéramos mucho tiempo hablaríamos de la historia de los otros 3, pero vamos a circunscribirnos a lo último, que son los ISGLT2. Los ISGLT2 nacen no de la mano de los cardiólogos, nacen de la mano del médico internista, de los endocrinólogos, de los nefrólogos, en donde hoy estamos prácticamente ya a 10 años de la publicación del primero de los estudios, que fue el estudio EMPA-REG OUTCOME, en donde en una población de pacientes con diabetes, con alto riesgo cardiovascular y enfermedad aterosclerosa, se demostró que el ISGLT2 no solamente era un agente reductor de glucosa, sino que podía ser benéfico para disminuir el MACE de 3 puntos. Y dentro de los objetivos exploratorios, algo que fue sorprendente para su momento fue demostrar que se disminuía el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca e internamientos por falla cardíaca. Y esto que podría ser un epifenómeno sin una correlación o una explicación biológica específica, pues fue una situación que se reprodujo en los estudios originales, como fueron el programa CANVAS con canagliflozina o el DECLARE-TIMI 58 con dapagliflozina. Entonces, bueno, pues ya no era una evidencia aislada de que estos medicamentos podían servir para la prevención de la falla cardíaca en pacientes con diabetes. Pero las preguntas restantes fueron las que se hizo el profesor John McMurray un poquito tiempo después en señalar, bueno, si había evidencia que los ISGLT2 previenen el desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes, pues una pregunta razonable es si estos pueden ser usados para tratar a los pacientes ya no en la prevención, sino como parte del manejo de la enfermedad. Y la segunda fue derivada de si los beneficios de estos agentes eran independientes o no del control de la glucosa. Y si esto era así, pues si eran extrapolables a pacientes con y sin diabetes. Y en este sentido, se realizó un ensayo clínico, multicéntrico, multinacional, doble ciego, en donde en una cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de expulsión reducida, con tratamiento óptimo para lo que era esa época, 2019, hablamos esencialmente de la triple terapia de control neuroendocrino, la adición de dapagliflozina contra placebo, pues podría aportar beneficios en términos de disminución de muerte cardiovascular, disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y disminución de consultas no programadas a servicios de urgencias por un evento de empeoramiento. Este estudio fue presentado inicialmente en agosto del 2019 en el Congreso de París de la Sociedad Europea de Cardiología y publicado un par de meses después en New England Journal of Medicine. ¿Y qué se observó en este estudio? Bueno, pues lo que se observó, y esto consolidó a John McMurray como el gran gurú de la cardiología contemporánea, pues que los pacientes que recibían, además de la terapia estándar ya optimizada
un ISGLT2, particularmente la dapagliflozina, tenía una reducción significativa de hasta 26% de la razón de riesgo para estos eventos seminales, con una muy alta significancia estadística y un NNT de apenas 21 pacientes. Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos dos cosas: que siempre podemos esperar a más, que siempre podemos mejorar el pronóstico de los pacientes, que ese riesgo residual que se tenía pues podría ser todavía más aplanado. Y aprendimos también que esta clase terapéutica pues iba mucho más allá del simple control de la glucosa. Observamos que estos medicamentos eran muy buenos para reducir los eventos de empeoramiento, es decir, para que el paciente se sienta mejor, que por supuesto tienen un impacto significativo en cuanto a disminuir la mortalidad, pero particularmente tienen un impacto muy significativo en reducir los eventos de empeoramiento. Por tanto, estamos equilibrando eso que queremos: que el paciente viva más, pero que viva mejor, modificar en realidad el pronóstico de vida de los pacientes. Y algo interesante es que este fenómeno de protección se pudo evidenciar claramente en pacientes independientemente de si tienen o no diabetes mellitus. Con los endpoints secundarios, tanto hablando de la mejoría de la capacidad funcional, de la clinimetría, incluso de la mortalidad por todas las causas, y un objetivo exploratorio también que fue la mejoría de la función renal, hubo beneficios significativos. Y en este sentido, este fármaco fue rápidamente incluido dentro de las recomendaciones de las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología en el 2021. Y podríamos señalar: fin de la historia, ahí nos quedamos, vamos a tener evidencia significativa de que este fármaco puede ser y debe ser considerado como la terapia fundamental. Bueno, pues vamos a encontrar que hoy por hoy existe evidencia adicional que nos permite ir dibujando mucho más el poder de estos fármacos, de esta clase terapéutica, en el manejo fundamental de la insuficiencia cardíaca. Uno de los estudios que para mi gusto es de los más importantes, o de los papers más importantes, y que es un gran aliado, es un gran compañero de las guías de práctica clínica, es este posicionamiento de expertos europeos conducido por el profesor Giuseppe Rossano, en donde pues nos dice: ¿sabes qué? De acuerdo, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida deben recibir 4 medicamentos, y deben recibirlos lo más pronto posible, si es posible dentro de las primeras 4 semanas desde haber elaborado el diagnóstico. De ahí la famosa mnemotecnia 4 en 4, y no es la 4T, son 4 medicamentos en 4 semanas. Pero no todos los pacientes son iguales. Tenemos pacientes que pueden tener la presión arterial alta, baja, normal. Tenemos pacientes que pueden tener fibrilación auricular o no. Tenemos pacientes que pueden tener frecuencias cardíacas altas, normales o bajas. Tenemos pacientes que pueden tener enfermedad renal crónica. Tenemos pacientes que pueden estar en estados congestivos o no. Es decir, hay variables y grupos de variables clínicas que hacen que los pacientes necesariamente no sean iguales. Con estos 5 elementos se plantean alrededor 11 fenogrupos, y cada uno de estos fenogrupos tienen una guía, tienen una recomendación razonable para saber con qué medicamento iniciar, con qué medicamento continuar, cómo vamos a estar titulando los fármacos en las siguientes semanas para poder garantizar el manejo optimizado. Pero dentro de estos 11 fenogrupos, pues vean ustedes que hay un común denominador. Y ese común denominador es el ISGLT2. Porque el ISGLT2 es un fármaco que no baja la presión arterial, que no afecta de manera negativa la frecuencia cardíaca, que es seguro para la función renal, que no está contraindicado en pacientes con fibrilación auricular, que tiene un discreto resultado dentro de la descongestión de los pacientes, que no requiere titulación de la dosis. Por tanto, es un fármaco que puede ser utilizado independientemente del fenotipo de nuestros pacientes, y es la base del tratamiento. Ahora bien, decíamos, siempre podemos aspirar a más, y John McMurray se atrevió a aspirar a más cuando publicó el estudio Paradigm Heart Failure.
este estudio que dijimos destronó al rey, que eran los IECAS dentro del manejo de la falla cardíaca. Pero ¿qué sucede en un grupo de pacientes aún teniendo ya un ARNI? Lo cierto es que en DAPA Heart Failure no más del 15% de los pacientes tenían un ARNI, pero en este estudio, el DAPA Heart Failure, todos los pacientes ya tenían un ARNI, todos los pacientes ya tenían sacubitril o valsartán. ¿Qué sucede cuando se les adicionó un ISGLT2, particularmente, como su nombre lo indica, dapagliflozina? Pues ven ustedes un incremento de desenlaces subordinados, como es la fracción de expulsión, de cerca de 9 puntos, una mejoría significativa de la clasificación funcional de la New York Heart, una mejoría de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y aquí, ojo, no queremos decir que este medicamento directamente afecte ni la presión ni la frecuencia cardíaca, no me contradigo, simplemente es que al mejorar el performance cardíaco se ecualiza y se equilibran estas variables fisiológicas. Una disminución significativa de la expresión de marcadores bioquímicos de estrés hemodinámico, como es el NT-proBNP, y también una mejoría de los marcadores de función renal, como es la creatinina sérica, que es algo que ustedes todos los días están acostumbrados a medir, porque sí miden al paciente en su forma completa. Entonces, por eso decimos, aún ante el mejor tratamiento, que podría ser un ARNI, un buen beta bloqueante, ya sea carvedilol, bisoprolol, succinato de metoprolol o nebivolol, un buen antialdosterónico, espironolactona o eplerenona, el ISGLT2 es obligado, es obligado. Y decíamos, el paciente se quiere sentir bien, pero también se quiere sentir bien rápidamente. Hay medicamentos que van a tardar meses en que el paciente se sienta mejor. Hablemos particularmente de los beta bloqueantes, que no por eso no los debamos emplear, por favor, no se malentienda. Tenemos la obligación de utilizarlos, pero incluso existen algunos pacientes que al inicio pueden sentirse un poquito mal. Por eso es que tenemos que tener protocolos de titulación, iniciando con dosis muy bajitas y paulatinamente irla subiendo de acuerdo a la tolerancia del paciente. Pero ¿qué pasa con el caso de los ISGLT2? Bueno, si tenemos y hablamos del tiempo para tener un beneficio clínico, para que el paciente tenga un incremento de la capacidad funcional, para que se sienta mejor, los ISGLT2 y particularmente la dapagliflozina empiezan a actuar dentro de las primeras 4 semanas de su empleo. Incluso dentro de las 2 primeras semanas del empleo, ya el paciente empieza a tener beneficios desde el punto de vista clínico. Y esto es importante porque el tener este impacto nos va, si no a garantizar, sí a ayudar a la persistencia y a la adherencia terapéutica. Ustedes, por ejemplo, que utilizan un fármaco antidepresivo, pues hay que recordarle al paciente, ¿sabe qué? Pues este medicamento no va a empezar a actuar sino en 3 o 4 semanas. Así es que no espere que en 1 semana o en 2 se arregle el problema, no lo suspenda. Bueno, en este caso el beneficio es tan rápido que nos ayuda a tener la adherencia y la persistencia. Y sí, vivimos en una época en donde los recursos son finitos, en donde tenemos que apuntar hacia la costo-efectividad y a la costo-utilidad. Estos fármacos, pues, si bien no son regalados, han demostrado que son costo efectivos. En este estudio, por ejemplo, en donde se incorporaron 3 economías diferentes, 3 sistemas de salud diferentes en Europa, Reino Unido, Alemania, España, que son países diferentes, pues se encontró que no había realmente una diferencia sustancial en cuanto a que fuera un medicamento inalcanzable, un medicamento muy costoso, y que los cuales ganados cuando se incrementaba este fármaco superaban con mucho el no utilizarlo. Y es por eso que países que son, como yo digo, tan codos como el Reino Unido, en donde las guías de NICE no solamente involucran la eficacia y la seguridad, sino también el costo-utilidad, hoy recomiendan el empleo sistematizado de estos fármacos, porque al final del día sale mucho más barato tener a un paciente trabajando, tener a un paciente lejos del hospital, recordando que el 70% del gasto en salud de la falla cardíaca se va en el manejo hospitalario. Esto nos ayudó incluso a incorporar en nuestro país a estos fármacos dentro del catálogo actual del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Función renal, decíamos, hay que ver al paciente en forma integral.
40% de los pacientes en los ensayos clínicos contemporáneos desde hace 40 años en falla cardíaca tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto. Ya tienen cierto grado de disfunción renal. Estos fármacos nos pueden ayudar a mejorar la función renal, o al menos no agreden a la función renal. Pues vamos a encontrar que sí. Por ejemplo, en el estudio DAPA-CKD, que fue un ensayo clínico específicamente elaborado, dirigido para desenlaces renales, vamos a encontrar que dentro de los desenlaces secundarios de alto interés o de alta interés clínico, la progresión, no solamente el daño renal, sino la disminución del riesgo de muerte cardiovascular u hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con daño renal y enfermedad renal crónica hasta un CADIGO 4 fue a favor de la dapagliflozina. Y si hoy nosotros analizamos hasta qué punto estos medicamentos son seguros en pacientes con enfermedad renal crónica, podemos decir que hasta una enfermedad renal crónica en estadio 4 hay una reducción de hasta 32% del riesgo relativo de muerte y hospitalizaciones. Entonces, esa población que tradicionalmente había estado olvidada en los ensayos clínicos, que son los enfermos renales, hoy tienen una opción que resulta atractiva y segura también. ¿Cuándo iniciarlos? Teníamos mucho miedo de iniciarlos en un paciente agudo porque se hablaba del riesgo de la cetosis normoglucémica. De hecho, hoy día, por ejemplo, cuando un paciente va a ser llevado a una cirugía mayor, suspendemos estos medicamentos, por empagliflozina 2 días o 3 días antes de la cirugía, como una medida de seguridad. Pero cuando un paciente tiene un evento de agudización de la falla cardíaca, hoy sabemos que tenemos una ventana de oportunidad para iniciar u optimizar el manejo de la fase crónica, en lo que llamamos el periodo vulnerable de la enfermedad. ¿Y qué sucede con el caso específico de la dapagliflozina? Pues vamos a encontrar, por ejemplo, que la dapagliflozina iniciada en la fase aguda, ojo, no estoy hablando de pacientes críticos en choque cardiogénico, no estoy hablando de pacientes con edema agudo de pulmón, estoy hablando de pacientes con falla cardíaca crónica, con ese fenotipo tan frecuente que ocupa 8 de cada 10 internamientos, que es el wet and warm, es decir, el congestivo sin bajo gasto. Pues el uso de dapagliflozina hace que tengamos menos necesidad de utilizar diuréticos de asa en dosis muy alta. Y esto es algo muy, muy importante porque esto nos permite evitar la depresión de volumen intravascular, como dicen los expertos a nivel mundial. Estos son medicamentos que no son diuréticos, pero si los vemos como diuréticos por el arrastre osmótico de agua a través de la glucosuria que producen, tienen un efecto de diuresis inteligente, porque lo que deshidrata no es el espacio intravascular, sino el espacio intersticial. Y cuando nosotros comparamos, por ejemplo, dapagliflozina contra metolazona en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda resistente a diuréticos de asa, vamos a encontrar que esencialmente tienen el mismo beneficio, pero son más seguros los SGLT2, dado que no provocan ni elevación de creatinina ni un desequilibrio electrolítico. Hoy que estamos dentro de una perspectiva de género y que sabemos que hay diferencias en cuanto a la expresión de enfermedad cardiovascular y metabólica entre hombres y mujeres, también hay una diferencia en cuanto a la eficacia de ciertas alternativas terapéuticas, pues vamos a encontrar que en el caso de los ISGLT2 y particularmente dapagliflozina, pues no hay diferencias en términos de que se atenúa o no el beneficio si lo doy en hombres o si lo doy en mujeres. Entonces, hombres o mujeres son igual de beneficiados en ambos grupos. Y si hablamos de la otra cara de la insuficiencia cardíaca, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión por arriba del 40%, vamos a encontrar también datos interesantes. Si nos damos cuenta, hoy la definición universal de insuficiencia cardíaca ya ni siquiera considera la fracción de expulsión para que nosotros digamos este paciente tiene falla cardíaca. Hoy la fracción de expulsión es solamente útil para clasificar a los pacientes. ¿Por qué nos vacunaron y nos educaron en la escuela a que FEBI de 40% por abajo, por arriba era importante? Porque los estudios clásicos de hace más de 2 décadas, por debajo de 40%, el riesgo de muerte era mucho mayor. Pero esto no quiere decir que los que están por arriba de 40% estén exentos de riesgo, y sobre todo que sean una población muy mórbida y que ustedes como médicos internistas ven frecuentemente. La clásica mujer, 60 años, diabética, obesa, dislipidémica, hipertensa, que llega a la consulta con disnea, con retención de líquidos, con
intolerancia al ejercicio, obesa, y que en un eco de estos convencionales tiene una FEBI de 55%, que le decimos, oiga señora, usted no tiene nada, lo que necesita es bajar de peso, lo que necesita es controlar la presión, lo que necesita es controlar los lípidos, bueno, esa paciente puede tener insuficiencia cardíaca. ¿Cómo lo sabemos? Pues a través de un protocolo de estudio muy sencillito que hoy, por ejemplo, las guías 2023 de la American College of Cardiology nos señala, utilizando scores como el H2PEF, en donde si yo simplemente le pregunto al paciente, ¿es obeso, es hipertenso, tiene FA presente o pasada, la presión pulmonar está elevada, tiene 60 años o más, las presiones de llenado en el eco expresadas por una variable muy sencillita que se llama relación E' está por arriba de 9, si yo tengo más de 6 puntos, tengo 90% más de probabilidad que mi paciente tenga HFpEF, es decir, insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Entonces, en esos pacientes, pues mucho de la evidencia contemporánea no ha corrido con la suficiente suerte para decir que les va muy bien. Sin embargo, ¿qué pasó con los ISGLT2? El estudio Emperor Preserve con empagliflozina respondió una duda seminal. ¿Hay posibilidad de mejorar el pronóstico en un paciente HFpEF? El estudio Emperor Preserve nos dijo sí hay posibilidad. Pero quedaron algunas preguntas en el aire en ese estudio. Las preguntas fue si estos beneficios se daban en pacientes con rangos altos de fracción de expulsión, es decir, de 60% más. Si estos beneficios se podían dar en pacientes en periodo vulnerable de la enfermedad, es decir, aquellos con una hospitalización reciente. Y si estos beneficios también se mantenían en pacientes que estaban con una FEBI mejorada, es decir, los que tenían antes menos de 40 y que después del tratamiento convencional subían a 40%. Vamos a correr un poquito. En este estudio, pues lo que se encontró esencialmente es que, nuevamente, lo volvieron a hacer. Los ISGLT2, y aquí particularmente la dapagliflozina, pues disminuyó hasta 18% la razón de riesgo para muerte cardiovascular o eventos de empeoramiento de una población de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión por arriba del 40%. Y esto independientemente de los dos componentes del endpoint primario. Y algo importante, no importa que estuvieran en rangos altos de la fracción de expulsión, 60 o más, no importa si estaban o no en el periodo vulnerable, y no importa si eran pacientes con FEBI mejorada o no. En cualquiera de estos tres escenarios que el estudio Emperor Preserve no consideró, la dapagliflozina fue especialmente útil. Por eso es que la consistencia de estos beneficios a lo largo de todo el espectro de la fracción de expulsión fue extraordinariamente buena. Y entonces, por eso es que la cara de Scott Solomon se alegra después de que tuvo un fracaso relativo tras la publicación del Paragon en 2019, cuando publica en 2022 el Deliver, pues ya se congratula. Esto es lo mismo que estábamos señalando. Y pues, ¿qué podemos decir? Cuando nosotros analizamos en forma conjunta los dos estudios seminales con dapagliflozina, DAPA Heart Failure y Deliver, pues que este beneficio a favor de la dapagliflozina fue completamente adecuado en todos los pacientes. De suerte tal que si hacemos un resumen al final del día, este medicamento es capaz de mejorar el pronóstico de los pacientes en términos de que se sientan mejor, de que vivan más, de que se hospitalicen menos, de que tengan mejor capacidad funcional, y cuando lo comparamos con el resto de los fármacos, pues es el más consistente. Por eso es que todas las guías de consenso, mexicanas, norteamericanas, europeas, consideran la incorporación de estos fármacos. Hoy por hoy publicamos, el doctor Chávez es coautor principal de estas guías, las nuevas guías mexicanas de insuficiencia cardíaca, y dentro del manejo fundamental del paciente con fracción de expulsión reducida y ligeramente reducida, los ISGLT2 junto con los bloqueadores beta, los ARNIs y los antialostérmicos son el primer paso. Pero también hablamos de los pacientes con fracción de expulsión por arriba del 50%, en donde estos fármacos pues son parte fundamental del tratamiento. Y es por eso que, siguiendo esta misma lógica, en el protocolo de atención integral para el manejo de la falla cardíaca y trasplante dentro del Seguro Social, y que hoy se extrapolará al IMSS Bienestar en este sexenio, pues lo que nosotros estamos sugiriendo es que desde el primer nivel de atención, desde el médico de familia, cuando se tenga la sospecha clínica de insuficiencia cardíaca, siguiendo la definición universal de la misma, aún antes de tener un eco, el paciente reciba un ISGLT2. Porque
debemos de ser proactivos, debemos de anticiparnos, y de aquí a que el paciente llegue a un segundo nivel, a un tercer nivel, de aquí a que el paciente ya tenga su eco y conozcamos la FEBI, no hay que tardarnos, hay que empezar a modificar el pronóstico. En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Se puede modificar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca? La respuesta es tácita, sí. ¿Quién es responsable de que lo modifiquemos positivamente? Todos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Con fármacos que han demostrado este beneficio. Y dentro de estos, los SGLT2, particularmente en este caso la dapagliflozina, ha demostrado la mayor consistencia en todos los escenarios clínicos de la enfermedad. Y es por eso que se consolida como el pilar sustantivo fundamental en el tratamiento y del cual todas y todos nosotros somos corresponsables. Muchísimas gracias.